Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 11 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que así ustedes y yo conozcamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como nos dice allá en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en nosotros, y que nosotros, guiados por la palabra del Señor, perseverando en ella, demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tus dones, para que, alimentado por la palabra del Señor, persevere en ella y pueda dar mucho fruto y alcance la meta, que es la salvación, el reino de los cielos. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 7 al 15. La verdadera oración, el Padre Nuestro. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así, en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. En el Evangelio de hoy, el Señor nos enseña a orar el Padre Nuestro. Los padres de la Iglesia le llaman también la oración católica, la oración universal, la oración dominical. Oración universal, oración católica. ¿Por qué? Porque cuando oramos, no solamente pedimos por nosotros mismos, pedimos por nosotros y por los demás. Por eso no decimos Padre mío, que decimos Padre nuestro, pidiendo por nosotros y por los demás, por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por cuantos nos quieren y también por cuantos nos odian. Pedimos
por todos. Y dice el Evangelio del día de hoy: y al orar, no charréis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Los gentiles que no conocían a Dios, ellos creían que mientras más hablan, más van a ser escuchados. Por ejemplo, allá en el primer libro de los Reyes, con el profeta, por allá en el primer libro de los Reyes, por allá en el capítulo 18, del versículo 20 en adelante, por ejemplo, el profeta Elías está ahí con los 450 profetas de un Dios falso. Y ellos, Elías les decía a ellos: vamos a poner un toro encima de, vamos a poner madera, y vamos cada quien a clamar a su Dios. Y de esa manera vamos a ver, decía Elías, vamos a ver qué Dios es el verdadero, si el Dios de Elías o el Dios de los falsos profetas. Vamos a ver un momentico Ezequiel primer libro de los Reyes, capítulo 18, para que entendamos el contexto. A ver. Pero vamos a buscar el primer libro de los Reyes. Bien. A ver, estamos buscando el primer libro de los Reyes, capítulo 18, desde el versículo 20 en adelante. Gracias por su paciencia. La vista a veces me toma un poquito de tiempo para encontrarle. Gracias por su paciencia, por su comprensión. Bueno, aquí en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, del versículo 20 en adelante, se llama El sacrificio en el Carmelo, donde Elías clama a Dios, y también hay unos falsos profetas que ellos claman a su Dios. Entonces Elías le dijo: a ver, vamos a clamar cada quien a nuestro Dios para ver para ver a quién escucha y sobre dónde cae el fuego. Entonces los falsos profetas, ellos clamaban y gritaban. Pero el versículo 27 dice: al mediodía Elías se puso a burlarse de ellos y decía: gritar con voz alta, gritar con voz más fuerte, porque él es Dios con letra minúscula. Pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido.
y despertará. Gritaron con más fuerza, haciéndose incisiones según su costumbre. Estos los paganos, con cuchillos y haciéndose incisiones según su costumbre, con cuchillos y lancetas, hasta chorrear la sangre por sus cuerpos. Pasado el mediodía se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiera. Entonces, aquí vemos como los falsos profetas que clamaban a su Dios, entonces ellos ellos no eran escuchados, al punto que Elías se burlaba de ellos. Clamen más duro. De pronto su Dios con D minúscula está durmiendo, está de viaje. Y luego cuando Elías clamó al Dios verdadero, Dios lo escuchó, hizo llover. Entonces por eso la palabra de Dios nos enseña hoy que nosotros no debemos de orar como los gentiles que claman a un Dios falso, porque nuestro Padre es el Dios verdadero y Él sabe lo que ustedes y yo necesitamos. En el Salmo 94, versículo 9, dice la palabra de Dios: ¿acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Dios sabe lo que ustedes y yo necesitamos. Por eso es importante que cuando oremos al Señor, oremos con un corazón puro, con un corazón sincero, un corazón que no tiene nada que a sí mismo le manche, como odio, rencor, rabia, malos deseos, malas intenciones, que esté manchado con el pecado. Pidámosle al Señor siempre, como dice el Salmo 51, crea en mí, Señor, un corazón nuevo. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor nos enseña a orar el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tiene siete partes. Y cada parte tiene su enseñanza. Dice: vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo. Aquí va la primera, santificado sea tu nombre. ¿Qué pedimos? Que el nombre de Dios sea santificado, que Dios sea conocido, que sea amado en todas partes y por todos. Venga tu reino. Pedimos al Señor que venga sobre nosotros su reino. La segunda petición. La tercera petición: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Le pedimos a Dios que siempre se haga lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y a veces nosotros rezamos del Padre Nuestro y decimos de labios para afuera: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero cuando Dios hace su voluntad, venimos a cuestionar al Señor. Por ejemplo, el Señor se lleva a un ser querido. En el Salmo 100, versículo del 2 al 3, dice: de Él somos y le pertenecemos a Él. El Señor toma lo que es suyo, se nos lleva a un ser querido y estamos: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué la vida es injusta? Entonces, se puede notar claramente que siempre que rezábamos del Padre Nuestro y decíamos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, de pronto no había sinceridad, no había pleno conocimiento de lo que estábamos diciendo. Si siempre nosotros decimos: Señor, que se haga lo que tú quieres, que sea tu voluntad. No lo que nosotros queremos, lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. La cuarta petición: nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Le pedimos al Señor que nos dé el pan de cada día. Por allá en el libro
En el libro de los Proverbios, capítulo 30, más o menos del versículo 5 al 9, nos enseña la oración al Señor. Señor, no me des en abundancia, podría alejarme de ti. No me des, que no me falte, podría desesperarme. Dame, Señor, lo necesario para vivir, para darte la gloria a ti. La quinta petición. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas. Dice, perdónanos nuestras deudas. ¿Qué pedimos al Señor? Que nos perdone, que nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras ofensas. Pero aquí está la clave. Dice, perdona nuestras, aquí en la, a ver, vamos por la quinta petición. Perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado. Cuando nosotros ya hemos perdonado a nuestro prójimo, entonces acerquémonos al Señor a pedir a Él que nos perdone. Allá en Mateo capítulo 5, versículo 23 dice, si al presentar tu ofrenda te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea que tú le has hecho algo a tu hermano, regresa, hace las paces con él, entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor perdón por esto y por aquello? Pero cuando nuestro prójimo nos pide perdón, no somos capaces de perdonar. ¿Recuerdan aquel siervo allá en la parábola de Mateo capítulo 18 del versículo 21 al 35? Donde este siervo le debía a su Señor muchos talentos. Su señor un día ajustando cuentas le llamó para que le pague. Él le dijo, Señor, cayendo a sus pies, espérame, te lo pagaré. Y no solamente le esperó, sino hasta le perdonó la deuda. ¿Qué hizo él? Fue a un compañero de él que le debía poquito, le fue y casi le estrangulaba y págame lo que es suyo. Y el compañero hizo lo mismo, se echó a sus pies y le dijo, espérame, te pagaré todo lo que te debo. Él no quiso esperarle, fue y le metió en la cárcel. Luego sus compañeros le contaron a su señor lo que había pasado y también su señor hizo lo mismo con él hasta que pague todo lo suyo, todo lo que le debía. Porque a nosotros nos gusta que el Señor nos perdone, pero qué duro es nosotros perdonar a los demás. ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, y si hemos perdonado a cuantos nos han ofendido, ¿por qué guardamos rencor en el corazón contra ellos? ¿Por qué no les podemos ni hablar? ¿Por qué nos molesta hasta verlos o oír hablar de aquella persona que nos hizo daño? ¿Se dan cuenta por qué necesitamos pedir al Señor cada día? Como dice ayer el Salmo 51, crea en mi Señor un corazón nuevo para amar como el Señor nos ama y perdonar como el Señor nos perdona. La sexta petición, no nos dejes caer en tentación. La tentación siempre va a estar rondeando. ¿Qué le pedimos al Señor? Que no nos suelte de su bendita mano para que no caigamos en la tentación. Y el Señor nos recomienda y nos dice allá en Mateo capítulo 26 del versículo 40 al 41, oren por lo menos 1 hora diario para que no caigan en la tentación. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. Por eso tenemos que orar. ¿Para qué? Para no caer en la tentación y en el pecado. Romanos 6:23 dice, el salario del pecado es la muerte y eso queremos evitar. El don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la séptima petición, mas líbranos del mal. Le pedimos al Señor que nos libre del mal. Pero ¿cómo podemos pedir al Señor que nos libre del mal si nosotros nos gusta hacerle mal a los demás? ¿Cuántas personas hay que van a los brujos, hacen cosas, hacen tantas cosas malas contra su prójimo?
con los sacerdotes de Satanás, que son los brujos. Y vienen tan con la carita de santos a decir al Señor, Señor, líbranos del mal. Cuando estas mismas personas son aquellas personas que desean el mal o hacen el mal a los demás. Otra vez, cuánta necesidad hay de cada uno de nosotros pedirle al Señor que nos dé un corazón puro. Que crea en mí, Señor, un corazón puro. Qué fácil es decir al Señor, perdóname, Señor, líbrame del mal. Pero si ahí mismo le tentamos al Señor, pidiendo al Señor que nos libre del mal a nosotros, mientras nosotros deseamos el mal a los demás. ¿Se dan cuenta cómo le tentamos al Señor? ¿Se dan cuenta que eso no es correcto? Pidámosle al Señor siempre, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Y dice el versículo 14, que si vosotros perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Así de simple, claro, sencillo, fácil de entender. Si nosotros perdonamos a los demás sus ofensas, también el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Y dice el versículo 15, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces nos deja claro que tenemos que perdonar a los demás, que tenemos que nosotros perdonar primero antes de pedir perdón a Dios, que nos perdone nuestros pecados. Nosotros debemos de ya haber perdonado a quienes nos han hecho daño. Vamos a leer Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo 32. Dice, sed amables entre vosotros, compasivos. Si le pedimos al Señor compasión, tenemos que ser compasivos nosotros también con los demás. Perdonándoos mutuamente, como os perdonó Dios en Cristo. Perdonándonos mutuamente, como Dios nos perdonó en Cristo. Vamos a leer también Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dejémonos iluminar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros. Soportándonos, porque no es fácil estar al lado de ciertas personas. Porque todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestros defectos. Por eso dice la palabra de Dios, que tenemos que soportarnos, amarnos y perdonarnos mutuamente. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. El Señor nos llama a que siempre perdonemos, a que siempre nos perdonemos mutuamente. Vamos a leer Eclesiástico o Siracides capítulo 27, versículo 30 y Eclesiástico capítulo 28 del 1 al 5. Dice, nos está hablando del rencor. Rencor e ira también son detestables. Ambas posee el pecador. Cuando ustedes y yo guardamos rencor o ira contra alguien, estamos en pecado. ¿Y saben qué? Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que comete pecado es del diablo. Otra vez, ¿cuánta necesidad hay de pedirle al Señor diariamente? Como dice el Salmo 51. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo. Eclesiástico capítulo 28 del versículo 1 en adelante. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Cuando nosotros nos gusta vengarnos de los demás,
Y venimos, Señor, perdóname, Señor, bendíceme, cuando nos gusta hacerle mal a los demás, cuando nos gusta poner tropiezo a los demás. Y me viene a la mente, hay una secta de los amorosos, que para ellos todo es amor, Dios todo perdona, se puede hacer de todo porque Dios todo perdona. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. El vengativo sufrirá venganza del Señor. Nuestras acciones tendrán consecuencias. El vengativo sufrirá venganza del Señor que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Para que Dios perdone nuestros pecados, tenemos que primero nosotros perdonar las ofensas de los demás. ¿Cómo nos atrevemos a pedirle perdón al Señor y nosotros aún guardando rencor contra alguien? ¿No es eso tentar al Señor? Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor cuando tenemos ira, rabia contra alguien? Eso nos enferma. El perdonar nos hace bien a nosotros. La otra persona que nos hizo daño puede estar feliz y contenta. Y quien guarda rencor se va carcomiendo por dentro. Y el perdonar nos hace bien a nosotros mismos. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si nosotros, ¿cómo podemos pedir al Señor perdón, Señor, perdóname mis ofensas? Si nosotros no podemos perdonar, no somos capaces de perdonar las ofensas de nuestro prójimo. Dice, si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón al Señor por sus propios pecados? Nosotros queremos que Dios sí sea compasivo con nosotros, pero no queremos tener compasión de nuestro prójimo. ¿Se dan cuenta cómo le tentamos al Señor y cómo tenemos la necesidad que el Señor cree en cada uno de nosotros un corazón nuevo? Si a él un simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Si guardamos rencor a un simple mortal, ¿quién podrá perdonar nuestros pecados? Dice, si a él el simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Y dice el versículo 6. Estamos leyendo Eclesiástico o Siracides capítulo 28, versículo 6. Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Otra vez, como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. El don gratuito de Dios es vida eterna. Pidámosle al Señor que cree en cada uno de nosotros un corazón nuevo, para que ustedes y yo podamos perdonar a los demás, que podamos nosotros ser compasivos con los demás, que podamos perdonar para que de esa manera el Señor perdone nuestras ofensas. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios: que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Bendito sea el Señor. Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Pidámosle al Señor, mis amados hermanos y hermanas, que cree en cada uno de nosotros un corazón
nuevo, para que podamos amar como Dios nos ama y perdonar como Dios nos perdona. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24. Denle suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión del Evangelio del día. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de vosotros, de vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Pidámosle también al Señor y a la Virgen Santísima por la salud del Papa Francisco y por la salud espiritual y corporal de cada uno de nosotros. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.